Y ahora sí estamos grabando. Bueno, pues buenos días a todos. Muchas gracias por conectarse. Hoy vamos a hablar en esta presentación sobre BMA. Y para eso me acompaña el buen ingeniero y buen amigo Luis Alfonso desde Puerto Rico. Ingeniero Luis, ¿cómo estás? Todo bien, Greta, mucho gusto saludarte. Gracias. Perfectísimo. Oye, ingeniero, pues entonces veo que ya tienes aquí la presentación para el BMA, ¿no? Y es de lo que vamos Correcto. a platicar hoy. Pues ahora sí que todos tuyos. Dinos. Pues muchas gracias. Gracias a todos por compartir este ratito, ¿verdad?, con nosotros. Vamos a estar hablando hoy, durante el día de hoy, primero que nada, mi nombre es Luis Alfonso, disculpen, Application Support para Harman. Y vamos a estar hablando sobre la serie BMA de JBL comercial. Esto es un modelo bastante amigable, sencillo, tiene unas cualidades, yo diría, peculiares, y es sumamente útil. A pesar de que es una unidad bastante simple, es sumamente útil. Y no es otra cosa que básicamente un amplificador con una mezcladora integrada, ¿verdad?, todo junto. Y este amplificador tiene la capacidad de trabajar en 70 o 100 voltios, igual que a 8 ohmios o 4 ohmios. Y la mezcladora tiene diferentes tipos de entradas. Tiene entradas balanceadas, entradas de línea, entradas para microfonía, tiene conexión Bluetooth y tiene un puerto USB en la parte frontal de la unidad para poder reproducir playlists o listados, ¿verdad?, de canciones que ustedes tengan guardados en una llavecita USB. Así que vamos directo ahí a ver el producto. De nuevo, tenemos varios modelos, los vamos a citar en un momento, pero básicamente el que tenemos en pantalla es el 1120, de las unidades más sencillas, y es una unidad de un solo canal de salida con una potencia de 120 watts. ¿Okay? Como les mencioné, tiene entrada USB y conexión Bluetooth. Tiene control de graves y agudos, aquí abajo en la parte de abajo. Salida de 70 a 100 voltios. Tiene un timbre de megafonía, o lo que llamamos un chime, que no es otra cosa que unas campanitas que suenan justo antes de que uno va a dar el mensaje. ¿Okay? Y en el hardware o en la caja viene incluido también las orejitas para montarlos en gabinetes o en racks. También como un accesorio se vende por separado el CSRV, que es ese pequeño control que ven ahí en la pantalla. Es un controlador de pared, se conecta a través de un cable categoría 5. Él no es digital, pero utiliza cable UTP para la conexión. Y lo que hace es que te da un control, vamos a decir, remoto del master volume de la unidad. De este control de volumen se transmite a este controlador de aquí. De esa manera, pues tú lo puedes tener en algún área, ¿verdad?, estratégica dentro del establecimiento y controlar el volumen master de manera remota. ¿Okay? Que esto Aquí lo lo puedes vamos a poner, ver por ya más. ejemplo, en rack, o puede estar en el IDF, lo que muchas veces se conoce como el IDF, o rackeado. Y para no tener que estar Correcto. yendo hasta el rack y subir y bajar volumen, con el control, pues ya de una manera más accesible puedes tener el control del volumen, ¿no? Correcto. Y lo que utiliza es un cable categoría 5 que lo puedes comprar en cualquier parte porque no es un cable con combinación especial, sino es una combinación, puede ser A o B, cualquiera de las dos, que se consiguen ya aftermarket, ¿verdad? Y ahora que haces esa salvedad, Edgar, voy a aprovechar. Cuando tú utilizas ese pequeño control de pared, tu volumen máximo es el que dictaminas en la unidad principal. Es decir, si yo coloco este volumen a las 12, ¿verdad?, a la hora 12, aquí a las 12 en punto, el volumen máximo que me va a dar el controlador de pared va a ser las 12 en punto. Si lo coloco a las 3 de la tarde, ¿verdad?, o a las 3, pues ese va a ser el volumen máximo. O sea que el de pared es un, vamos a decir, un esclavo del master volume principal de la unidad. Ah, ok. Digamos que en realidad tu volumen máximo que vas a poder reproducir es el que realmente tengas seteado en el máster. O sea, si lo tienes al 50% en el máster, con el control remoto máximo vas a poder llegar hasta el 50%. Si en el máster del Es BMA correcto. lo tienes al 80% dentro de tu control remoto,
vas a únicamente llegar como un máximo hasta el 80%, y así dependiendo de realmente cómo tengas el volumen del máster. Si lo tienes al 100, pues bueno, vas a poder manipular el 100 volumen, ¿no? Desde el control remoto. Exactamente. Ok. Volviendo aquí a la unidad principal, tenemos nuestras 5 entradas, ¿verdad? En la parte frontal de la unidad, nuestros 5 controles de volúmenes, que representan volúmenes de las diferentes entradas en la parte de atrás de la unidad, y el control de música, que es el volumen de la conexión Bluetooth. ¿Okay? Continuamos, tenemos una pequeña pantalla LCD que nos va a dejar saber qué estamos haciendo con la unidad, en qué tipo de input estamos, si el Bluetooth está paired, o sea, ya hizo ¿verdad? Su saludo o su conexión, ¿verdad? Entre el device, ya sea un teléfono o un iPad o, ¿verdad? Una computadora y esta unidad, pues ya vamos a saber que están pareados debidamente a través de esa pantallita LCD. ¿Sí? Tenemos, como hablamos ahorita, nuestro volume master y nuestro botón de encendido. ¿Okay? Tenemos una entrada de 1/4 de micrófono. Esta es una entrada para micrófono, pero el cable tendría que ser en 1/4 en la parte frontal. Esto puede ser para un micrófono, ¿verdad?, que tengamos en alguna recepción o algún tipo de local. Nuestros controles para reproducir, ya sea del Bluetooth o de la llave USB, de lo que esté conectado, ¿verdad? Nuestra conexión USB y nuestra conexión Bluetooth. ¿Sí? Una pregunta, ingeniero. Sí, cómo no. Esta entrada de 1/4 para la microfonía es donde normalmente conectaremos, por ejemplo, un sistema de PA, porque habías mencionado que cuando se hace voceo, por ejemplo, en estos equipos, suena como una campanita, ¿no? ¿Es aquí donde conectaremos la parte de la microfonía o donde se conectaría, por ejemplo, un micrófono de PA? Bueno, si queremos esa funcionalidad, es una de las entradas que está en la parte de atrás, que la vamos a ver ya mismito, y entonces ahí tienen las ambas conexiones para la cápsula del micrófono y para ese contacto seco o ese switch, que es el que activa el chime o las campanitas. Este de al frente representa la entrada número 1, o sea que es esta entrada que está aquí. O sea que esto podría ser un micrófono que quizás no lo usas todo el tiempo, que lo vas a usar un segundo para dar un mensaje o algo, pues pudieras utilizar este. Pero si ya es en una instalación permanente en la que tú quieres ese chime todo el tiempo, que trabaje cada vez que vas a dar un mensaje, pues ya entonces la conexión es por la parte de atrás. En la parte de atrás también encuentras la conexión eléctrica, ¿verdad? Regular. La unidad trabaja en diferentes voltajes, pero importante, no es un transformador no es una unidad, un power supply multivoltaje, o sea que tú tienes que pedir la unidad según el voltaje que tú requieras. Esto varía de país en país, ¿verdad? Hay países que trabajan en 120, otros en 240, pues, varía. Pero tienes que pedir la unidad para ese voltaje en específico. Ah, ok, entendido. O sea, por ejemplo, si tú que nos escuchas desde, según yo, Argentina, por ejemplo, donde Argentina sí utilizan este voltaje de 220, 240, se tiene que pedir o especificar, ¿no?, que se requiere para 220, 240. O en el caso de México, no sé, en Puerto Rico, creo que también utilizan 120 en Puerto Rico. Nosotros es 120. 120, ah, ok. Aquí en México también utilizamos 120, se tendría que pedir a 120 para poder conectarlo a la toma de corriente de cada lugar, ¿no? Esta salvedad la hacemos porque nosotros trabajamos muchos productos que son multivoltajes, pero muchos. Y entonces, muchas veces en esos casos, pues tú simplemente con cambiar el cable de conexión, ¿verdad?, al que utiliza el conector, ¿verdad?, de ese país en específico, pues ya hiciste el trabajo, ya la máquina va a aceptar el voltaje de entrada y pues trabaja. Pero en este caso en específico, no, esto no es una fuente de poder multivoltaje, o sea que es importante pedirle a la máquina con el voltaje, ¿verdad?, adecuado para el país en el que se va a utilizar. Acá en la parte de salida ya tenemos nuestra salida de bocina, ¿verdad?, donde vamos a conectar nuestros parlantes. De nuevo, esta máquina puede ser utilizada en sistemas distribuidos de 100 o 70 voltios, o puede ser utilizado en sistemas de 4 u 8 ohmios, ¿verdad?, sistemas convencionales. Importante, es uno o el otro, no los dos. Es decir,
si utilizamos la máquina de 70 voltios o para sistemas distribuidos de 70 voltios, no podemos utilizar la salida de impedancia de 8 ohmios. Y si usamos la salida de impedancia, no podemos utilizar la de voltaje. De nuevo, es una o la otra. Sí, y fíjate que qué bueno que lo mencionas porque esa es una de las preguntas más frecuentes. Bien, porque correcto. El device, en efecto, te puede manejar 100 o 70 volts o baja impedancia, pero si una de las preguntas más frecuentes, ¿puedo usar las dos de manera simultánea? Entonces entendemos que no, o es una o es otra, ¿verdad? Correcto. En el caso, por ejemplo, y me estoy saliendo del producto, pues si utilizamos los amplificadores Crown, los amplificadores CDI, DCI, que son amplificadores que también un canal puede trabajar en ambos mundos, 70 voltios o impedancia. Ya en ese tipo de amplificador, sí, un canal puede hacer 70 voltios y el otro puede hacer impedancia sin ningún problema. Puede hacer cosas separadas, diferentes. Pero en este caso, que es un solo canal de amplificación, pues tenemos que escoger entre una o la otra. Pero bueno, yo aquí lo veo bastante bien y bastante interesante porque normalmente, o tengo entendido que esta familia de BMA va dirigido como a esas soluciones, por ejemplo, para restaurantes, bares, donde a lo mejor vas a tener en realidad, pues no sé, máximo 4 o 5 bocinas. Y por el tema de la distancia, pues bueno, la línea de 170 volts está genial. Que creo yo, en mi opinión, a excepción de tu mejor comentario, es lo que más van a utilizar o lo que más se va a utilizar para BMA, la línea de 100 y 70 volts, ¿no? Sí, es correcto. Eso es como yo digo, el pan con pan y mantequilla de cada día, o sea, es lo más común. Se utiliza en 70 voltios. Yo tengo casos aquí, personalmente en Puerto Rico, que lo han utilizado a impedancia, suena muy bonito, de verdad, tiene una calidad de audio muy buena. Y lo hemos usado con bocinas control 25, 28, dos bocinitas, en el caso de este amplificador, y suena muy, muy bien, pero la mayoría de las veces mueres en líneas de 70 voltios. Sí, correcto. Y es quizá por lo mismo que comento, ¿no? Como te da esta opción de reproducir a través de Bluetooth o poner incluso tu USB y hacer una reproducción de la lista de música o canciones que tengas ahí, pues vas a tener en tu restaurante, en el bar o algo por el estilo, unas bocinas a distancia, o vas a tener el BMA en el rack y tus bocinas a una distancia X, y vas a estar reproduciendo a esa distancia, y con la ayuda del control, pues bueno, puedes ya incluso manipular más fácil el volumen, ¿no? Que normalmente lo utilizamos este equipo como para música ambiental, quiero entender. Correcto, eso es así. Entonces, seguido ahí tienes tu conexión, ¿verdad? Como les dije ahorita, cable UTP o categoría 5, ¿verdad? Con conexión RJ45 para tu controlcito de volumen remoto. Luego de eso tienes estos pequeños dip switch y ajustes que no hacen otra cosa que activar ese chime o la campanita, diferentes opciones que puedes activar y desactivar dentro de la unidad. De nuevo, son básicamente ajustes que si utilizas o no utilizas, no hay mucho que escoger en ellos. Y entonces, en el caso del box, que no es otra cosa como el famoso docking, que cuando el micrófono entra, la música baja, y entonces tú das tu mensaje y cuando terminas la música vuelve y sube otra vez, pues ese es ese pequeño ajuste que tienes ahí para el entrada número 1, que era esa entrada que teníamos en la parte del frente, ¿verdad? Para que haga box. ¿Ok? Entonces, en la entrada número 2, ¿sí? Perdona ¿sí? Que te interrumpa, ingeniero, pero ¿no? nos preguntan. El control, el CSRV, lo conectamos directamente con un cable CAT, pero el control, ¿hay que configurarlo o hay que meternos a la máquina? O sea, me refiero al BMA y hacer alguna configuración, ¿o es plug and play? Excelente pregunta. No, es plug and play. Simple y sencillamente, cuando tú lo conectes, automáticamente él interrumpe ese paso y se convierte en, entre comillas, ¿verdad? Como dijimos ahorita, en el master volume. De nuevo, él utiliza cable categoría 5, ¿verdad? Que es el típico cable que utilizamos para Internet, para conexiones digitales. Pero la realidad es que lo que él transporta es un...
lo que requiere básicamente es una conexión análoga, o sea que realmente en cuanto tú lo conectes, ya lo identifica y simple y sencillamente continúa. Ok, entendido. Le damos un segundito aquí. Ahora. Entonces, luego tenemos nuestras entradas, ¿verdad? Tenemos una combinación entre entradas Phoenix, ¿verdad? O lo que llamamos nosotros aquí vulgarmente el cablecito pelado. O tenemos nuestra conexión con el terminales RCA. Que las RCA pueden ser utilizadas para conectar algún tipo de reproductor, ¿verdad? CD player o una caja de satélite, ¿verdad? Cualquiera de esas cosas que podamos ¿verdad? Requerir. Y en la entrada número 2, en esta que tenemos aquí, tenemos nuestro priority, que no es otra cosa que ese contacto seco o ese switch que activa las campanitas. Es decir, si yo utilizo un micrófono de paging que tenga esa función de shine, ¿verdad? Yo tengo dos conexiones. Tengo una conexión para la cápsula del micrófono, que es esta conexión que está aquí, ¿verdad? Que es la que tenemos negativo, positivo y shield. Y entonces tengo este contacto, ¿verdad? Que con un switch yo lo abro o lo cierro, ¿verdad? Lo interrumpo, ¿verdad? Y ese es el que activa las campanitas, el ting, tum, tum. Y entonces tú das tu mensaje. ¿Okay? Entonces básicamente lo que viene siendo la unidad, pues por su parte, ¿verdad? Por su parte de atrás. Oye, Como les ingeniero, mencioné y otra ahorita. pregunta, Sí, antes claro. de que pases a la siguiente diapositiva. Vemos ahí una serie de deep switches y alcancé a leer ahí Ajá. un poco. Era como la Ajá. configuración para la línea de 170 volts o impedancia, pero hay una Correcto. serie de switches. ¿Para qué es toda esta cajita de switches on-off que están en la parte de atrás? Ok. Básicamente, tienes diferentes opciones. Por ejemplo, hay una que si estás usando un micrófono que requiere Phantom Power, pues tú la puedes activar y entonces eso hace que esa salida de micrófono o esa entrada de micrófono realmente tenga Phantom Power, que no es otra cosa que un voltaje que le pasa a la cápsula del micrófono para poderse utilizar. En el caso de las unidades de 2 canales de salida, ¿verdad? Esta pequeña bahía de deep switches determina a dónde van a ir los canales. Es decir, canal 1 va a la salida 1 o a la salida 2, canal 3 a la salida 3 o a la salida 4 o a ambas salidas. Tú determinas cómo tú quieres repartir esas salidas. Y en el caso, por ejemplo, de la entrada número 4, también determinas si la quieres usar para línea o para micrófono. Lo mismo también pasa con la entrada número 3. O sea, son diferentes cositas que tú seleccionas según tu tipo de conexión, ¿verdad? O la conectividad que tú tengas. Ok, o sea, es como la matriz de audio que te va a definir qué entrada quieres. Por ejemplo, el Bluetooth, la música 1 a través de RCA, etcétera, etcétera. Y si lo vas a sacar por 170 volts, ¿no? Quiero entender eso. Correcto. Por darte un ejemplo, sí, este es un ejemplo de la vida real. Aquí hay una heladería famosa que tiene una unidad de esta, pero tiene la de 2 canales de salida, o sea, tiene salida A y salida B. La salida A está en el área de la entrada, ¿verdad? Que es ese recibidor donde la gente espera para ser sentada. Y la salida B está allá en el área donde la gente come, que es como un área media abierta, una terraza grande abierta. Y entonces el micrófono donde la muchacha que coge los turnos te anuncia, familia Rodríguez, puede entrar ahora. Pues solamente está routing a la entrada número 1, perdón, a la salida número 1. Ese micrófono solamente va a la salida número 1, que es la que está en la entrada del restaurante. La salida número 2 no escucha ese micrófono, porque pues ellos no quieren que la gente esté todo el tiempo oyendo que están llamando a las personas para sentarlos y eso. O sea que es ese tipo de utilidad la que puedes hacer con esos deep switches. Tú determinas Ok, a qué salida van las entradas. ok, entonces podemos tener incluso multizona.
Hasta 2 zonas es lo que pudieses tener en el caso de la unidad de 2 canales. Ok, hasta 2 zonas diferentes donde pueden sonar 2 audios completamente diferentes. Ok. Completamente diferentes, a 2 volúmenes diferentes, y los micrófonos puedes compartirlos o no, o si deseas los puedes compartir en ambas zonas, o lo puedes decidir a qué zona tú quieres que ese micrófono se escuche. Igual que puedes decidir, por ejemplo, la conexión Bluetooth, por decir así, que solamente trabaje para la zona número 1, que no trabaje para la zona número 2. Ese tipo de configuración la haces en esos deep switches. Ok, entiendo muy bien. Entonces, como les dije ahorita, existen dos grandes versiones del producto, una de un canal y una de 2 canales. Y básicamente su diferencia es esa, su diferencia es un canal de salida o 2 canales de salida y las potencias. Por lo demás, básicamente las unidades son bastante similares. Y para ir, ¿verdad?, con el detalle, la primera son las BMA 160, que esto es un canal de 60 watts de salida, la 1120, que es un canal de 120 watts, y la 1240, que es un canal de 240 watts. De nuevo, 240 watts en un mundo de 70 voltios, pretty decent, o sea, puede mover bastante bocina, ¿verdad? Con un solo canal de amplificación, o sea que sí puedes hacer cositas bastante interesantes. Tiene con todas las unidades control de bajo y treble, ¿verdad? O agudos y graves independientes. Todas las unidades manejan 70, 100 voltios y 8 ohmios. Tienes el paging chime o el priority muting, ¿verdad? Eso que hablamos de las campanitas. Y tienes entradas de micrófono y de línea, ya sean en cable peladito o conector Phoenix o conexión RCA. Y todas las unidades incluyen el rack mount, ¿verdad?, el hardware o la herrería para tú colocar la unidad en un rack de comunicaciones. Lo que conocemos como las orejitas, ¿no? Correcto. Entonces tenemos la BMA 260, que es una unidad de 2 canales, ¿ves? Ya ves aquí la diferencia. Tiene 2 máster en lugar de 1. Tiene 2 canales de salida. Y entonces, en el caso de la 260, estamos hablando de 60 watts de potencia por canal. O sea que tenemos 60 watts, 60 watts. O de la 2120, que es la más grande de todas las unidades, que básicamente son 2 canales de 120 watts cada canal. Y aquí en esta unidad entonces podríamos conectar 2 controles remotos para tener el control de cada uno de los canales de manera independiente. Totalmente positivo, eso es correcto. En la parte de atrás de la unidad, caramba, y no tengo una foto de ella aquí, pero puedo entrar al internet y buscársela. Vas a ver que en la parte de atrás tiene 2 conectores RJ45 en lugar de 1, y cada conector le corresponde a un controlador. Y al igual que en la otra unidad, con que simplemente lo conecte, ya. Automáticamente él interrumpe este control y se convierte el remoto en el máster. Fuera de eso, pues se dan cuenta que básicamente la unidad es igual. Lo único es que la gran mayoría de las cosas se duplican. O sea, por ejemplo, esa entrada de micrófonos en la parte del frente ya no es una, ya son 2. Porque puedo dirigir una al canal 1 y la segunda al canal número 2. ¿Verdad? Y lo mismo sucede aquí al frente. Ya no tengo un control de music, que es la conexión Bluetooth. Tengo 2. Una para el canal 1, una para el canal 2. Así sucesivamente. Nosotros en JBL, ¿verdad?, o en JBL o en Harman, esta unidad la vemos en lugares diversos. O sea, no puede ser un restaurante al aire libre, puede ser un restaurante cerrado, algún tipo de pub, ¿verdad?, o algún tipo de bar o bares pequeños, ¿verdad? E incluso hasta lugares corporativos, un pequeño conference room de una compañía, un saloncito donde la gente se reúna a compartir ideas y quizás hacen algún tipo de presentación en algún monitor, alguna pantalla, pero son espacios limitados en lo que yo llamo el crecimiento. Es decir, el uso puede ser infinito, pero son espacios donde ese crecimiento físico del lugar está limitado. Porque, de nuevo, es importante tener en consideración
que las unidades BMA no tienen salidas preamplificadas, o sea que yo no tengo cómo conectar un amplificador para aumentar la capacidad, ¿verdad?, de potencia y poder así mismo, pues entonces aumentar la capacidad de bocinas más grandes o de mayor cantidad. O sea que son unidades, de nuevo, sumamente versátiles, sumamente útiles, se venden muy bien y de nuevo es un producto con muy buena calidad de audio. Lo único es que su crecimiento, o sea, el crecimiento del lugar donde se pone, tiene que ser un crecimiento limitado, ¿verdad? No son unidades como decir las unidades BCS o las unidades Crown, que tú hoy tenías 2 salones, mañana tienes 4, bueno, pues añades otra unidad más. Aquí no, aquí ese crecimiento es más limitado. Pero de nuevo, restaurantes, bares, pequeños salones de conferencia o de reuniones, you name it, lo que ustedes tengan así de imaginación. Ok, tengo una pregunta del ingeniero Eric Alejandro y nos pregunta, hola, para los controladores de pared, ¿este equipo en particular solo admite el JBL-CSRV, el que mencionamos hace un momento, o también se pueden conectar los ZC de DBX o los de BCS? No, solamente los SRV. Sí. Ok, y esto es los porque ZC, quisiera los yo ZC entender... trabajan diferente. Ajá. Ah, sí. Ok. Y esto, según yo, y corrígeme si estoy mal, es porque esta es como la línea, digamos, básica o la línea incluso plug and play, porque como lo comentamos hace un momento, estos controles nada más los conectas, o sea, realmente no requieres de alguna configuración, no requieres de decirle, ah, mira, de este color, con este volumen, etcétera, etcétera, cosa que por ejemplo en los BCS sí haces, ¿no? Con los ZC. Es correcto, esta es la línea más básica, esto es la simpleza máxima de nuestra serie de productos. Y se caracteriza por el hecho de que no utiliza, ¿verdad?, ningún tipo de computadora para hacer estas programaciones ni estas diferentes conexiones, ¿verdad? Todo se hace desde la máquina de manera simple. Se activa o no se activa ese proceso, pero no requiere ningún tipo de software, ni programa, ni aplicación, nada. Ya entonces, ¿verdad?, en el orden lógico de nosotros, si tú quisieras un poco más de complejidad, pero un poco más de flexibilidad, entonces pasarías a lo que ya se conoce como DBX, los famosos SOMPRO, que son unas máquinas más un poquito más elaboradas, y ya en su configuración sí requieres una computadora. No vas a hacer grandes, como diríamos, programaciones, o sea, simplemente vas a seleccionarlo si quieres o no quieres utilizar una función, pero ya un poquito más compleja. Luego de eso, entonces ya pasas a BCS, que es nuestra plataforma ¿verdad?, más robusta. Y ahí entonces sí ya entras entonces en una serie de asuntos de programación, de escoger, ¿verdad?, el tipo de conexión que quieres, cómo vas a manejar esa señal y todo ese tipo de cosas. Pero si es correcto verlo de esa manera, esta es la línea más simple, más básica. Ok. Entonces, quiero entender que BMA es la línea, digamos, básica, y básica no en cuanto a su funcionalidad y aplicaciones, sino básico porque realmente es como plug and play, ¿no? O sea, no tienes que hacer grandes configuraciones, o más bien no tienes que hacer programación ni grandes configuraciones, sino simplemente lo sacas de la cajita, de donde viene, lo montas con sus orejitas, le pones las entradas y tú seteas el volumen, y pues prácticamente es todo, ¿no? No hay nada más que podamos hacer, y me refiero a que no hay nada más en cuanto al hecho de que no se necesita nada más para que esta caja empiece a sonar. Es correcto, esa es la manera correcta de visualizarlo. Es un plug and play, en este caso, como yo digo de manera, ¿verdad?, jocosa, lo que más tiempo te va a tomar va a ser poner las bocinas. Poner las bocinas y tirar el cable de las bocinas es lo que más tiempo te va a tomar en la instalación. El resto lo vas a hacer en cuestiones de minutos. Okay. Sí. Y tenemos también otro comentario, Juan Molina, Sí.
Bueno, que está registrado como Juan Molina, pero dice que es Ángel Digo, de música. y tengo que hacer una salvedad, o sea, los comentarios yo siempre los busco, ¿verdad?, relacionados al tema, pero si queremos hablar de cualquier otra cosa, de otro producto, podemos hacerlo. Entonces, en toda confianza. Ah, ok, perfecto. Sí, bueno, sus micrófonos están muteados, pero si quieren hacer una pregunta directamente al ingeniero Luis, que la verdad que es un experto en tema de audio, lo podemos hacer, podemos habilitar el micrófono y le hacemos llegar la pregunta, o si gustan, En pues bueno, a través confianza. del chat también podemos hacerle llegar sus preguntas. Y de hecho, Juan Molina, que bueno, está registrado como Juan, pero me dice, soy Ángel de Musical, nos pregunta, y esta pregunta Ajá. para mí es muy interesante, ¿por qué no le ponemos, o por qué no le ponen salidas de subwoofer y habrá alguna manera de poner algún buffer, por ejemplo, algún subwoofer? Wow. Ok. Esa es una pregunta compuesta. Ok. La razón por la cual no le ponemos salida de subbajo, no te puedo decir, ¿verdad?, exacto de por qué no. Entiendo que es por un asunto, ¿verdad?, del mercado al que se quiere dirigir el producto. Sí comparto el hecho de que sí me encantaría, me fascinaría que hubiese una salida de subbajo, incluso una salida preamplificada, es decir, que yo tuviese la posibilidad de hacer la conexión a otro amplificador más grande, ¿verdad? Eso sería maravilloso porque aumentaría ¿verdad?, las posibilidades del producto ser utilizado de otras maneras gigantescamente. Este, ok, habiendo dicho eso, ¿cómo puedo hacer para conectar otro subbajo o otro amplificador a la unidad? Existen unos medios el cual yo no debo decirte que lo utilices, pero existen lo que se conocen como direct boxes, o sea, cajas que te cambian de una impedancia a otra. Específicamente hay unas que me gustan para ese tipo de uso que son bastante agresivas. Hay varias marcas en el mercado, lo que pasa es que no estoy autorizado a promocionarlas. Simplemente te cogerían esa salida de bocina y te la convertirían en una salida preamplificada. Es lo más que te puedo decir. No es una cosa que a mí me fascina, o sea, no es una conexión que yo te diga, mira, esta es la conexión para hacerlo. Si esa fuera la necesidad, pues yo te diría, mejor vámonos a moverlo a otro producto, vamos a movernos a un Sonpro de DBX, que ese te da salidas preamplificadas, tanto full range como de subbajo, de amplificadas como tú las quieras. Pero básicamente es lo más que te puedo decir en ese aspecto. Creo que aquí el punto clave es lo que mencionaste al principio, el mercado a donde específicamente BMA va dirigido, ¿no? Que son estas Correcto. soluciones no tan robustas, donde incluso de hecho no necesitas una parte de buffer, o sea, no es como para que te pongas a escuchar música, sino más bien es como un pequeño sistema de PA y un sistema de sonorización para música ambiental, algo relax, como bien lo mencionas, en las neverías, los restaurantes, bares. En un bar, por ejemplo, en específico, entiendo que a lo mejor sí requieres un sistema de audio más poderoso, donde pues, ya tengas bocinas más agresivas o con más presión por el tema de la música y cosas así, pero BMA va más enfocado a música ambiental, ¿no? Y este sistema de PA o el pitching, creo yo. Mm. Nosotros aquí también lo usamos mucho, ¿verdad? O sea, digo lo usamos porque pues, tú sabes en lo que el cliente lo coloca. Y lo he visto que lo utilizan mucho para no sé si en otros países lo llaman igual, los food trucks, ¿verdad? Esta moda que hay de comida más creativa, pero que se vende en camiones. Preparan el camión, ¿verdad?, con su estante y su cocina móvil. Y entonces, pues, ese camión se detiene en estas áreas, en estos parques, donde se detienen varios camiones y esa noche, pues, hacen un food truck park. Y básicamente, pues, tú puedes ir a degustar comida que normalmente sería un poquito más de restaurante de más alta escala, pero lo haces al aire libre, en una forma menos informal. O menos formal, por decirlo de esa manera.
Y entonces, pues muchas veces utilizan este sistemita porque de nuevo tienes toda la conectividad, la amplificación, todo en un solo paquete. Y tú en esos casos lo que requiere mover son 2 o 4 bocinitas, ¿verdad? Pequeñas, y lo haces muy bien, muy bien. Claro, ya si necesitas algo más robusto, entonces ya pasamos a otra familia, donde a lo mejor ya valdría la pena considerar un amplificador dedicado y un procesador, o dependiendo de la solución, ya pasar a una solución más robusta, ¿no? Correcto. ¿Alguna otra pregunta? No, creo que por el momento no tenemos preguntas, pero pues bueno, les comento también, si tienen alguna duda, por favor déjenosla saber por aquí por el chat, o si gustan les podemos habilitar el micrófono y atendemos puntualmente para que puedan tener. No, ingeniero Luis, creo que no hay más preguntas por el momento. Esto sería, ¿verdad? Es corto, es sencillo, pero de nuevo es que el producto es bastante simple, ¿verdad? Amigable. Pero por esa simpleza y esa no se dejen llevar de que no es un buen producto. De nuevo, se vende muy bien, se vende, y Edgar puede dar fe de esto, se vende también de que constantemente a veces hay backorder del producto por lo mucho que se vende. Porque de nuevo es una solución simple, bien costo efectiva, pero de nuevo muy útil con su conectividad Bluetooth y su llavecita USB. Sí, y de hecho fíjate que bueno, aquí en México el mayor uso que le hemos visto, o normalmente los integradores lo utilizan mucho para las recepciones o los lobbies. Normalmente aquí en México hay edificios con, no sé, N cantidad de oficinas. Tú llegas al lobby y dices, bueno, voy al piso 4, piso 5, y en cada piso hay diferentes, diferentes compañías. Entonces, uno de los usos que vemos aquí es precisamente para los lobbies. O sea, uno llega al lobby, está la musiquita de fondo, y dices, ¿sabes qué? Voy al piso 4 a ver a tal compañía. Ok, permítame. Le hablan al piso 4, oiga, está el señor fulano de tal, aquí, tal. Y mientras dan permisos, accesos y eso, pues realmente tú estás sentado en una salita de espera, en lo que te dan el acceso, y para que la secretaria o la chica o el personal que está en el front desk no te tenga que gritar, Luis Alfonso, ya puede pasar. Pues tienen como esa musiquita de fondo, y de repente se escucha el ting, ting, ting de las campanitas, y ya te vocea, ¿no? Señor, Luis Alfonso puede pasar, etcétera, sin que te estén como que gritando, ¿no? Entonces, hemos visto esa aplicación muy comúnmente aquí en Ciudad de México, el tema de los lobbies. Yep. Okay. Y bueno, creo que no tenemos más preguntas. No sé si hay algo más que nos quieras compartir, ingeniero Luis, algún comentario que quieras añadir. No, de nuevo eso, de que pues, de nuevo no se dejen llevar por la simpleza del producto. El producto es sumamente útil, sumamente versátil. De nuevo, simplemente, como yo digo, la limitación no está en el producto, realmente está en el espacio en el que lo quieres utilizar. O sea, si es un espacio donde ese crecimiento físico del espacio, del local, no va a ser muy grande y está limitado por, ¿verdad?, las razones que sean, pues este producto encaja súper bien. Ya si entonces tienes un espacio que pues, puede crecer indefinidamente, bueno, pues entonces ya hay que moverse a otra familia de productos. Pero por eso, pues, excelente producto, de verdad. Entendido, perfectísimo. Bueno, pues si no hay más preguntas, ingeniero Luis, te agradezco mucho la presentación, te agradezco mucho el conocimiento compartido, y también me gustaría comentarles que, bueno, como se pudieron dar cuenta, para entrar a esta sesión tuvieron que generar un registro, y entonces bajo ese registro yo les voy a enviar la grabación para que no tengamos ahí pérdida de a mí no me llegó, a mí sí me llegó, a mí me interesa, no me interesa. Les voy a mandar esta grabación, y de igual, si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, pues con mucho gusto aquí estamos para atenderlos, para asesorarlos en las ingenierías que ustedes requieran para sus integraciones, o cualquier otra duda que puedan tener. Y sin más por el momento, pues les agradezco nuevamente su participación, y nos vemos en el próximo webinar o en el próximo Facebook Live. Estén pendientes de las redes sociales, búsquenos como Harman Pro México y Centroamérica,
ahí van a encontrar las publicaciones que tenemos de los diferentes contenidos que vamos a estar desarrollando. Muchas gracias a todos. Por si acaso ¿Sí? Gracias. Perfectísimo. Leonel Hernández, muchas gracias a ambos. Saludos, fuerte abrazo. Muchas gracias, Leonel. Esperamos pronto andar por ahí por Centroamérica, ahora que se levante lo del COVID. Pero, pues hasta el momento creo que todavía no. Sin embargo, esperemos que pronto ya estemos por ahí. Muchas gracias a todos. Que tengan un excelente día. Sé que no es lunes, pero excelente inicio de semana. Gracias.